Proméxico es una entidad mexicana que pone de manifiesto el potencial de México como país en el que invertir. Debido al marco en el que nos encontramos, Eduardo nos hablará del éxito al invertir en el sector del agro mexicano, el por qué nos puede interesar a nosotros invertir en México. Eduardo. Buenas tardes, pues rápidamente, porque creo que a todos ya se nos antoja una cervecita, lástima que no es un tequila, pero bueno, iniciaremos muy rápido con una presentación. Sobre todo yo quiero hablarles de México y de el país hermano con el que de alguna manera podemos hacer negocios. México es un país muy grande que tiene aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, es el número 14 más grande del mundo, tiene una población de más de 118 millones de habitantes. Este país, por el número de habitantes, consume mucho, demanda productos y creo que es una gran oportunidad, sobre todo para las empresas que quieren internacionalizarse. Nos estamos enfocando directamente en el rubro de comercialización. En ese me invitaron a participar o nos invitaron a ProMéxico a comentar y hablar de estas virtudes que se tiene para poder establecerse. Y bueno, importante, México, ¿en qué momento nos encontramos? Es un país que tiene hoy por hoy la economía número 14, la segunda más importante de América Latina. Es un país que también es un gran exportador, aproximadamente se dice que sobre todo con Estados Unidos tenemos una relación de más de 100 millones de dólares por hora en comercio y en cuanto a manufactura, etcétera. Es una economía bastante dinámica. Somos un país también muy bien posicionado en cuanto a la recepción de inversión extranjera directa, el número 10 a nivel mundial, el segundo de América Latina, pero hoy por hoy también nos hemos hecho un país inversor, un país que está buscando también otros mercados, que está interesado en tener socios, en este caso como España o otros países de Europa, y sobre estos puntos me gustaría comentarles. México tiene una economía sólida, una economía que todavía tiene grandes tareas, todavía no está repartida toda la riqueza, existe una clase que tiene mucho dinero, pero también todavía tenemos una tarea muy fuerte por la distribución de esta riqueza, pero en números macroeconómicos y lo que le interesa a cualquier empresario, pues hoy por hoy tenemos una posición muy interesante y sobre todo porque en un futuro, sobre todo en el 2025, se tiene pensado que estaremos dentro de las principales 10 economías a nivel mundial y si las cosas van bien para el 2050, pues estaremos entre la quinta y octava economía más importante del país. Esto le da una seguridad a los empresarios, le da de alguna manera una solidez a pensar en que sus proyectos tienen que ser a largo plazo y sobre todo, pues bueno, con el gran mercado que hoy por hoy tenemos. Nuestras exportaciones se han incrementado en un número considerable, así también todo lo que es la parte de reservas económicas que se tiene en el país, bueno, pues son números récords de más de 176 mil millones de dólares que duplica nuestra deuda externa y nuestras tasas de inflación también son mínimas. Esto pues de alguna forma vuelven a ser números que son interesantes para cualquier empresario. Nuestra ubicación geográfica, el estar en el centro de América Latina, con conexiones muy fáciles hacia Estados Unidos, hacia Asia, hacia Europa, hacia Centro, a Sudamérica, nos abre un mercado amplísimo. Es hoy por hoy que las empresas españolas se están fijando y están llegando a nuestro país en diferentes sectores. Uno de ellos también es el sector de agronegocios. Se han empezado a implantar empresas de este sector en el país con proyectos muy interesantes, con reinversiones también muy fuertes y sobre todo por los resultados que han tenido. Es muy fácil operar en México porque tenemos 10 tratados de libre comercio, que tenemos acceso aproximadamente a unos 45 países.
En el caso de que ustedes quieran implantarse en el país, comercializar como empresa mexicana, van a tener aranceles cero que facilita ese comercio entre varios países. Aquí lo vemos, por ejemplo, a diferencia de otros, pues tenemos grandes ventajas y sobre todo poder llegar a estos mercados que hoy son demandantes, como lo es Estados Unidos, Norteamérica, Asia, Centro, Sudamérica y por supuesto Europa. México cuenta con un gran capital humano, ¿sí? Somos un país joven, somos un país que aproximadamente 52 millones de habitantes económicamente están produciendo y demandando. ¿Qué quiere decir? Que es un país que está demandando alimentos, que está demandando servicios, que requiere de la tecnología que ustedes conocen muy bien. Ustedes en Almería, ustedes en España, tienen unas tecnologías de primera, son punteras, y México hoy necesita ese conocimiento. Necesita que vayan a nuestros países para de alguna manera sentarse y crear proyectos productivos que van a tener grandes resultados, sobre todo tanto por la demanda que se tiene al día de hoy, por las necesidades en cuanto a infraestructura, crecimiento, tecnología, biotecnología, etcétera, y van a ser pues muy favorables. Cuenta con grandes instituciones también en México. Tenemos escuelas que están enfocadas también a todo lo que es el sector de agronegocios, ingenierías, administraciones, biotecnología, pero creo que aquí el sumar esfuerzos con las empresas, el sumar el esfuerzo con las instituciones que ustedes representan, siempre van a ser de alguna manera favorables para el desarrollo de cualquiera de los negocios de manera bilateral. No queremos que solamente México sea el receptor, sino queremos pensar en ida y vuelta, que esos negocios tengan un beneficio hacia nuestro país y por supuesto hacia este país hermano que es España, ¿no? Somos una economía económicamente y tecnológicamente muy sofisticada. Estamos en puntos muy interesantes en cuanto al desarrollo de grandes tecnologías, y esto se puede dar también en el tema de agronegocios, como por ejemplo nosotros somos grandes exportadores de televisiones, de autopartes, de ordenadores, etcétera, que son complementos muchas veces de toda esta tecnología que se requiere en el sector de agronegocios, ¿no? Aquí es un ejemplo de las empresas que se han establecido en México, importantes empresas de diferentes gamas, y bueno, esto pues da una solidez para cualquier inversionista. México está sufriendo cambios, México está necesitando cambios y los estamos demandando. Nunca se habían puesto de acuerdo los partidos políticos en México, un poco como sucedió aquí en España, como en el Pacto de la Moncloa. Hoy por hoy en México se hizo un pacto, el Pacto México, para realizar unas reformas estratégicas para el desarrollo de toda esta economía. Aquí menciono algunas de las principales, las 11 reformas, que son la energética, la de transparencia, la educativa. Justo se están haciendo una serie de normas y nuevas leyes en toda la parte agroalimentaria, en toda la parte de fomento para todo este sector, y creo que nos va a ayudar a incrementar ese desarrollo, pero yo creo que de la mano de las empresas españolas siempre va a ser importante que lo hagamos juntos, ¿no? Estas reformas nos ayudarán a tener un crecimiento porcentual en aproximadamente 2%, si se llevan a cabo, si se establecen y se operan de manera adecuada. Y pues bueno, no nada más nosotros lo decimos los mexicanos, sino que también ciertos organismos, empresas o estudios nos posicionan como un país que es fácil de hacer negocios, que los procedimientos y las aperturas de las empresas también son sencillas, que el comercio transfronterizo es muy fluido, que existe un mercado interno interesante, que tenemos una infraestructura también que nos ayuda a que los negocios puedan gestionarse de manera ágil y sencilla, ¿no? Otro punto muy importante, y creo que aquí las empresas españolas, sobre todo hoy por hoy, tienen necesidad de esto, y México lo tiene. En México hay recursos, hay dinero, hay crédito, hay efectivo, y existe disponibilidad de crédito y capital para el desarrollo de cualquier proyecto.
Tenemos una banca pública de desarrollo que en el caso puntual también del sector de agronegocios lo tenemos para ayudar a hacer proyectos, se analizan, se ven cuán realmente van a ser todas las virtudes y toda esa transferencia de tecnología, o que sean proyectos de inversión productivos. Pero también tenemos una banca privada muy sólida con 45 instituciones que ayudan a que el desarrollo de cualquier proyecto se lleve a cabo y sobre todo que tenga una proyección a futuro. Fondos de inversión también de retiros que en México nunca se habían utilizado como un recurso para poder financiar también esos proyectos se tiene, y por supuesto los fondos de inversión privada que hoy por hoy creo que están funcionando muy bien. Pero no nada más México es negocio, sino también tenemos pues una gastronomía, una calidad de vida, una biodiversidad, una historia, una cultura, una gente que es muy agradable y que se pueden realmente sentir como en casa los españoles cuando realizan cualquier proyecto, y esto yo creo que es importantísimo. No nada más ver los números por números, sino también ver la calidad de vida que se tiene en nuestro país. En las zonas el campo es muy bonito, tenemos grandes hectáreas y extensiones que ahora hablaré más adelante sobre lo que podemos desarrollar en el país. México y España somos socios comunes, hablamos el mismo idioma, pero a veces no el mismo lenguaje. Por eso es muy importante que siempre busquen a socios locales mexicanos, que busquen a la contraparte que les puede ayudar, que de alguna manera se unan con esa fuerza para que esa curva de aprendizaje sea mucho más sencilla, que se llegue y se aterrice en el país de una manera más cómoda. Y ahí es a donde creo y siempre le recomendamos que un socio mexicano es indispensable para su desarrollo. Somos un país que tenemos una relación económica bilateral de importación-exportación muy fuerte. España ha incrementado sus exportaciones de manera muy puntual, sobre todo en el sector de agronegocios, en alimentos procesados, muy interesante, pero hay proyectos que hoy, y nosotros hemos llevado empresas de Almería que ya están establecidas en el norte de México, o algunas en Guanajuato, etcétera, para producción de tomate, de pepino, de pimiento, etcétera, y han reinvertido. Les está yendo muy bien en México. ¿Por qué? Porque esa plataforma que tiene México para exportar o nuestro mercado nacional, que es un gran consumidor, y exportar hacia Estados Unidos, les ha ido bien y les ha funcionado muy bien este negocio. Son más de 5.072 empresas españolas ya establecidas en nuestro país, de diferentes rangos, de diferentes sectores, pero algunas de ellas de estos sectores de agronegocios, de biotecnología, que de alguna forma